El título del mensaje de hoy es Echad la red. Echad la red. ¿Qué es lo que usan los pescadores en el mar para pescar? La red. Y en la época de Jesús no había varita de pescar ni anzuelo, no. Se echaba ¿qué? La red. Entonces vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Y vamos al libro de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, vamos a leer desde el 1 hasta el 3. ¿Y de qué se trata allí? Ya Juan 21 es el último capítulo del libro de Juan. Jesús ya había resucitado, ya había muerto, ya había sido crucificado, ya había sido resucitado y ya los discípulos lo habían visto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar hoy el Señor con este mensaje de echar la red. Dice así Juan 21 del 1 al 3. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. O sea que en total habían 7. 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué pasó? Y aquella noche no pescaron ¿qué? Nada. Ojo, aquí hay algo tremendo. Aquí empezamos a ver, dice que después de esta cosa Jesús se manifestó. Jesús se le apareció a los discípulos. ¿Dónde? En el mar de Galilea, que queda ahí cerca de Jerusalén. Pero cuando tú vas a un capítulo anterior, en el capítulo 20, y tú lees el capítulo 20 en tu casa, vemos que Jesús ya se les había presentado a ellos 2 veces. O sea, el día que Jesús muere, los crucifican, los matan. Al tercer día que él muere, al cuarto día él se les revela a ellos, a los discípulos, y a los 8 días, al lunes siguiente, vuelve y se les revela. O sea que en el versículo 20, en el capítulo 20, ya Jesús se les había revelado ¿qué? 2 veces. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que ellos, estamos leyendo que ellos en ese momento habían decidido regresar a seguir trabajando en lo que ellos hacían antiguamente. Habían vuelto ¿a qué? A ser pescadores. Entonces aquí hay una pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué regresaron a la antigua vida de ser pescadores? Dice que Jesús ese día se les presentó a ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muy sencillo. Lo que nos enseña la Escritura es que Jesús se les presentó el tercer día de muerto, que resucitó, y luego a los 8 días. Pero ¿qué pasó? Luego de esos 8 días pasó una semana y Jesús ¿qué? Nada, que se le manifestó. Pasó otra semana, 3, 4 semanas y no volvieron a saber nada de Jesús. Ese gran líder, ese tremendo hombre que habían dado con ellos, ese hombre que sanaba al leproso, que le daba vista al ciego, que le daba vida a los muertos. Ya habían pasado 10, 15, 20, 30, iba para 40 días y nunca volvieron a saber de él nada.
Entonces en ese momento ellos se sentían ¿qué? Se sentían huérfanos, se sentían solos, se sentían sin esperanza, se sentían como abandonados porque su líder, el hombre poderoso con que ellos andaban, mientras ellos andaban con Jesús no se preocupaban de nada, ni de dónde dormir, ni qué comer. Jesús tenía la solución. Diga conmigo, Jesús tiene la solución. ¿Me entiende? Ellos no se preocupaban, pero pasó tanto tiempo y ahora se sentían solos, como abandonados, huérfanos. Ya iban para 40 días sin ver a Jesús. Y entonces Pedro, que siempre había sido desde antes el líder de todos ellos, le dijo, bueno, ya Jesús murió, lo vimos resucitado, pero no lo hemos vuelto a ver, ya quedamos solos, ya no hay nada que hacer. Y quiero decirle algo, muchachos, le dijo a todo el resto del grupo, la vida continúa. Dígale a su vecino, ¿la vida qué? Sí, Pedro les dijo, la vida continúa y tenemos una familia que alimentar. Y Pedro les dijo, yo soy pescador y me voy a ir a pescar. Y ellos que le dijeron a Pedro lo que dijimos en el 3, cuando él le dijo, el que dice en el versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. ¿A qué? A pescar. Entonces, Pedro y todo su combo, eran 7 discípulos en total en ese momento, se fueron a qué? A hacer lo que ellos sabían hacer. ¿Qué sabían hacer ellos? Pescar. Ya había pasado, escuche bien, año y medio, no es lo que nos han enseñado en 3 años, no. Jesús no estuvo en su ministerio sino año y 4 meses larguitos. Habían pasado año y medio con Jesús y ahora ¿cómo se sentían? Solos, huérfanos, tristes, abandonados. Y dijo, bueno, pero pues dijeron, la vida continúa, vamos a hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué sabemos hacer? Pescar. Entonces, como dice el versículo 3, y ellos le dijeron, vamos también contigo. Dijo, fueron y entraron en una barca y trabajaron toda la noche. ¿Y en esa noche qué pescaron? Nada. Escúcheme bien, trabajaron toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Cómo se sentirían los discípulos después de estar toda una noche trabajando en la barca, lanzando una red, lanzando la otra red, lanzando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, toda la noche? Y cuando ya salió el sol, ¿qué habían pescado? Nada. Ellos yo creo que se sintieron derrotados. Perdimos, entre comillas diría, perdimos año y medio con el Mesías, con el que creíamos que iba a ser el rey de Israel, con el que creíamos que nos iba a quitar los romanos de encima. Y ahora venimos a nuestro trabajo, venimos a pescar. ¿Y qué pescamos? Nada, nada, nada. Todo fue una pérdida de tiempo. Pero ¿cuál fue la primera lección que ellos aprendieron ese día? Porque todo lo que nos sucede a nosotros como hijos de Dios tiene un plan. Diga, todo lo que me sucede tiene un plan. ¿Me entiende? Aún en los problemas Dios nos habla. En los problemas Dios nos quiere mostrar algo. Siempre hay un plan. Y entonces, la primera lección que aprendieron ese día fue que trabajar sin Jesús era perder el tiempo.
que trabajar sin su bendición es perder el tiempo. ¿Cuál es la primera lección que aprendemos allí? Que trabajar sin Jesús es ¿qué? Perder el tiempo. Todo lo que hagamos sin Jesús no tendrá resultado. Será vano y será tiempo perdido. Por eso le digo, muchas veces el fracaso Dios lo usa. Si usted va a la Biblia, siempre los grandes líderes tuvieron fracasos, pero Dios los usó para prepararlos para llegar a la meta. Quizás hay fracasos en nuestra vida y solo Dios los va a usar para prepararnos. ¿Para qué? Para que lo busquemos más a Él. No crea que los problemas vienen gratis. Algo Dios nos quiere enseñar. No estamos siendo tan fieles con Él. Quizá no lo estamos buscando como es debido. Entonces los problemas Dios los permite para que lo busquemos más que ¿a qué? A Él. ¿Por qué a Él? Porque Él es el único que tiene la solución. Dígale a su vecino, Él es el único que tiene la solución, Él es el único que tiene la salida, Él es el único hacedor de milagro, Él es el único que puede cambiar nuestro destino, es el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, es el único que puede cambiar nuestra tristeza en gozo, es el único, no hay otro. Dígale a su vecino, Jesús es el único, no hay otro. No hay otro. Así que si hay algún problema, no es porque a mí, ¿qué me pasó? No. ¿Qué me quiere enseñar Dios? ¿Qué tengo que aprender? ¿En qué estoy fallando? No es para otra cosa. Entonces dice que esa noche, vamos a seguir desde el 3 donde estábamos, y esa noche no pescaron nada. 4. Vamos a seguir de chorizo y ahora lo glosamos. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿qué tal esa palabra? ¿Cómo les digo? Hijitos, qué belleza, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron que brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Cómo la sacó? Y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos? ¿Cuántos peces? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. ¡Ojo! 12. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Jesús. 13. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. ¿Listo? Vamos a desglosarlo despacio y con sabiduría divina. ¿Qué dice el versículo 4?
Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era qué, que era Jesús. Mire bien lo que dice. Cuando ya iba qué, amaneciendo. Diga conmigo, al despuntar el alba. Cuando ya iba amaneciendo, al despuntar el alba, se presentó Jesús en la playa, pero aquí hay algo que aclarar, aunque ellos no sabían que qué, que era Jesús. Yo quiero hacer un paréntesis aquí, y es para que ustedes aprendan algo. Dios se puede presentar en cualquiera de nuestras vidas, de manera que usted no sepa que es Jesús. Hay muchas formas que Dios puede presentarse sin que usted sepa que es Jesús. Y para probárselo voy a ir un momentico a Hebreos capítulo 13, para que usted, yo se lo leo, Hebreos capítulo 13. En Hebreos 13:2, mire qué bonito que es la Biblia, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¡Wow! Ojo lo que está diciendo. No os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis de ser amable. No os olvidéis de ayudar al prójimo. Dice, porque por ellas algunos sin saberlos hospedaron ¿qué? Ángeles. Cuando yo estaba escribiendo esto, y vuelvo a Juan 21 donde estaba, cuando yo estaba escribiendo esto, me acordé de algo. Cuando yo tenía la fábrica estaba en el centro. Y ese día salimos un poco tarde, como a las 6:15. La fábrica siempre cerraba a las 4. Ese día nosotros nos quedamos como hasta las 6, no sé por qué razón. Y a las 6 que salimos para irnos, no recuerdo bien qué llevaba en la mano, qué llevábamos. El caso es cuando salimos, había un anciano con barba, pelo blanco, de esos ancianos que están en la calle pidiendo limosna, a ver qué le dan. Vamos a llevarle esto al Señor. Entonces me fui a darle al viejito lo que llevaba, no recuerdo qué era, y fui y se lo di. Y cuando nos arrimamos donde el anciano, parecía un ángel. La cara era hermosa. Óigame, inmediatamente se dirigió a mí y empezó a hablarle. Oiga, y empezó a hablarle cosas tan hermosas, lo que iba a ser su vida, lo que nos esperaba. Uy, qué cosa tan linda. Oiga, y cuando arrancamos para irnos al parqueadero a donde estaba el carro, yo dije, ese fue un ángel. Y yo recuerdo que dimos la vuelta para verlo y no estaba. Pero yo digo, ese fue un ángel. Ese fue un ángel. Dice que a ellos Jesús se les pareció, se les presentó al amanecer. Déjeme decirle algo. El problema, el dolor, puede durar toda la noche, pero el gozo viene al amanecer. Amén o amén. El gozo viene al amanecer cuando Jesús se presenta en su vida. Y Jesús se va a presentar. Él siempre fue claro, nunca los dejaré solos. Así que Él se va a presentar. Él siempre va a aparecer. Nunca tenga miedo, nunca se sienta solo. Jesús siempre está con nosotros. Él es la única salida, Él es la única solución. Él es perfecto. Veamos, ¿qué les dijo en el versículo 5? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Y ellos qué le respondieron? No, no tenemos nada. Ellos no escondieron su fracaso.
ellos no vivieron de apariencia. Ellos fueron claros, no tenemos nada y no hemos pescado nada. ¿Qué significa esto? Esto significa que Jesús siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Jesús siempre está pendiente. Cuando tengas problemas, no creas que estás solo. Jesús está al tanto. Jesús siempre está al tanto. Él nunca nos va a dejar solo. Nunca te va a dejar solo. Amén. Versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Jesús le dijo, echa la red ¿qué? ¿Cómo le dijo? ¿Están leyendo conmigo o no? Echa la red ¿qué? A la derecha. Déjeme decirle algo. Jesús estaba probando la fe de ellos. Año y medio antes, cuando ellos conocieron a Jesús, por allá en el versículo de Lucas capítulo 5, no lo busque, yo se lo leo, en Lucas capítulo 5, del 4 al 5, dice así, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y Simón le respondió, maestro, toda la noche hemos camellado como burros y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué le dijo el Simón Pedro a Jesús? Somos profesionales, sabemos pescar, sabemos que se pesca de noche, y tú vienes a decirle que echemos la red hoy de día y aquí cerca a la playa. Pero él mirando a Jesús a los ojos y la mirada autoritaria de Jesús y poderosa, dijo, mas en tu nombre echaré la red. Y esa vez cuando echaron la red, dice que la tuvieron que sacar con las dos barcas, arrastrar la red hasta la orilla, y dice que tuvieron que sacar las dos barcas y las llenaron de peces y que las barcas se hundían por tantos peces. Eso fue cuando ellos conocieron a Jesús y con esa pesca Pedro pagó las deudas que tenía y con esa pesca les quedó plata para vivir mucho tiempo y ahí es donde ellos empezaron a seguir a Jesús. Pero ¿qué diferencia hay en este Lucas 5, la primera vez a la segunda? Que en Lucas 5 Jesús le dijo, echad las redes. ¿Echad qué? Las redes. Y en Juan 6, ¿qué le dijo? Echad la red. Una. Y fue claro, le dijo a la derecha. No es échenla adelante, o échenla atrás, o échenla a la izquierda. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Tremendo. ¿Y qué pasó cuando echaron la red a la derecha? No la podían sacar. Cuando usted es obediente por fe a lo que Dios nos ordena, siempre vendrá la recompensa. Diga conmigo, siempre vendrá la recompensa. ¿Qué pasó en el versículo 7? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Pedro es el Señor. ¿Cuál es el discípulo que Jesús amaba? Juan. Juan fue el único discípulo que en ese momento se acordó de la pesca de ¿cuánto? De hacía año y medio atrás. Y Juan es el único que se acordó que esa clase de pesca
esa clase de pesca es el estilo de Jesús. Es el único que se acordó, nadie más. ¿Cuál es el estilo de Jesús? La abundancia, la bendición sobrenatural. El estilo de Jesús es el que cambia nuestra derrota en victoria. ¿Amén o no amén? El fracaso lo transforma en bendición. Fue el único discípulo que se acordó y le dijo, es el Señor. Porque nadie hace una pesca sino cuando está Jesús. Y ellos no lo habían reconocido. No sabían que era Jesús, pero por la pesca que dijo Juan, es el Señor. Y mira lo tremendo del versículo 9. Al descender a tierra, ojo, ¿vieron qué? Brasas puestas, ¿qué más? Un pez encima de ellas, ¿qué más? Y pan. Vamos por partes. Es la madrugada, a la orilla del mar. No hay asadores, y menos en esa época, no existían. Y lo primero que ellos vieron cuando se bajaron a tierra era que había, ¿qué? Brasas puestas. ¿Qué más habían encima de las brasas? Le hago una pregunta, ¿cuántos discípulos eran? ¿Y Jesús? ¿Cómo tiene un pescadito así de 2 libritas? ¿Cuántos comen con un pescado de 2 libras? Uno si acaso. Y vale por ahí 10,000 pesos el pescadito o 5,000. Usted sabe el pescado. ¿Usted se imagina el pescado que Jesús puso a las brasas? Yo creo que era así de grande. Era gigante y así de grueso. ¿Usted sabe cuánto valía un pescado de esos? No valía 20, ni 30, ni 50, 100 o 200,000 pesos. Pero escuche, ¿qué es lo curioso? Habían brasas y se estaba asando tremendo pescado de 1 metro de grande. Yo le hago una pregunta. ¿Usted se imagina la sazón de ese pescado? ¿Preparado por el rey del universo? Ahí no hay que la fórmula de la abuela, ni de la mamá, ni de nadie. Déjeme decirle que era el pescado más sabroso que se ha comido aquí en el planeta Tierra. Pero escuche lo curioso. A la orilla del mar de Galilea, unas brasas donde no hay hornos, un pescado gigante puesto allí, y dice que también había, ¿qué? Pan. Y no un pancito de 5,000. ¿Usted sabe cómo comen los hombres? Los hombres no como salvajes y más sino pescadores. Y eran 8. O sea que cuánto pan había allí. Entonces mire cómo es Jesús de poderoso y de milagroso. Cuando ellos se bajaron hubo tremendo banquete. Nadie se ha comido un pescado tan rico como ese. Ni nadie se ha comido un pan tan delicioso como el que les preparó Jesús ese día. ¿Amén o no amén? Pero, diga, pero, todo trae una revelación. ¿Qué significa? ¿Qué significa que había brasas? Las brasas es fuego. Y el fuego representa ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces las brasas, que son el fuego, representan ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y el pescado que Jesús puso para que todos comieran, porque estaban cansados y con hambre, ¿sabe qué representa? La comida diaria, que Jesús se preocupa, ¿por qué? Por la comida diaria. Y el pan, ¿qué representa el pan? Diga conmigo, el poder de la palabra. ¿Qué representa el pan? El poder de la palabra. Recuerde que la palabra es la espada de 2 filos. Entonces, las brasas, el pescado y el pan representan esas 3 cosas. Representa al Espíritu Santo,
representa la comida diaria y representa el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces ese día, esa revelación les vino a ellos. Ese día se comieron el banquete más hermoso, más delicioso del mundo. Y ese día se cumplió una profecía de David. El Señor es mí y nada me faltará. ¿Correcto? Versículo 10. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. ¿Llena de qué? Ah, como los que Jesús había puesto ¿a dónde? En la brasa. O sea que esos grandes peces que costaba cada pez 100 o 200,000 pesos, ¿cuántos dice que sacaron? No, señora, lea, ¿cuántos? 153. ¿Dónde está en el versículo qué? 11. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. ¿Cuántos peces sacaron? Pero tamaño familiar del tamaño suyo. Dios mío. Ahora yo le hago una pregunta. ¿No te parece curioso que en la Biblia diga que sacaron 153 peces? Porque es como ilógico. ¿Por qué en la otra pesca no dicen cuánto? Y en esta dice 153 peces. ¿Cuál es la respuesta? Les dije que ellos hacía rato no veían a Jesús. Habían pasado quizá 30, 35 días sin ver a Jesús. Ya estaban cerca del día 40 cuando Jesús volvió a casa. Entonces ese era el último momento que Jesús podía estar con los discípulos. Y los discípulos, ojo lo que les quiero enseñar hoy. Y los discípulos eran la base para la construcción de la iglesia de Cristo. ¿Cuál fue la base para empezar la iglesia del Señor? Los 12 discípulos, los discípulos. Era el comienzo de la iglesia, era la plataforma de lanzamiento de su iglesia, era el comienzo. Y Jesús ya se iba a ir, pero Él no los iba a dejar solos. Después del día 40, cuando Él se fue, al día 50, les envió al Espíritu Santo y fuego. Pero en ese día, el día de la pesca, les entregó las armas para empezar a construir su iglesia. 153 peces. Y aquí viene la revelación. Ya Jesús se iba. ¿Y qué significaba el 153? Vamos a la Biblia, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 24. Deuteronomio, perdón. Capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué más? Jehová uno es. ¿Qué significa el número 1? Vuelvo y leo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué? Uno es. ¿Qué significa el 1? Que Dios es uno solo, no hay más. Entonces escriba ahí si está guardando notas. El 1 significa que Jehová nuestro Dios
uno es. No hay sino un solo Dios. Se llama Jehová de los ejércitos. Jehová, uno que, uno es. ¿Usted ya entiende qué significa el 1 del 153? Ahora vamos a ver el 5. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué dice allí? Y él mismo constituyó, ojo, empiece a contar, a unos que apóstoles, a otros que profetas, a otros que evangelistas, a otros que pastores y a otros que maestros. ¿Qué significa el 5? Los 5 ministerios de la iglesia de Jesús. Por eso dice ahí Pablo muy claro, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El 1, Jehová es uno solo. El 5, los 5 ministerios para la iglesia que Jesús iba a levantar para conquistar el mundo. Y ahora vamos al 3. El 3 representa la grandeza y el poder de Dios. De Dios el Todopoderoso. Jehová, tu Dios, Jehová que uno es. ¿Y qué representa el 3? El 3 nos habla cuando Dios se nos presenta a nosotros como el Padre. ¿Se nos presenta como qué? Como el Padre. Y habla también cuando Dios se nos presenta a nosotros, cuando Dios se presenta como Hijo en Jesús, obediente y sumiso ¿a quién? Al Padre. O sea que Dios se presenta como Padre, Dios se presenta como Hijo, y por último, al día 50, se presentó como el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. ¿Usted ya me entiende qué significa el 3? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. A ver o no a ver. ¿Y cuál es la enseñanza? Y con esto quiero terminar. La orden era una sola. Echad ¿qué? La red. ¿Para qué se echa la red? Para pescar. Dos nomás saben, los demás no saben. ¿Para qué se echa la red? Para pescar. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Y qué es lo que vamos a empezar a implantar? Usted tiene que empezar por usted y usted tiene que echarle la red a su vecino. Usted tiene que echarle la red a un familiar. Usted tiene que echarle la red a un enemigo. Porque estamos cómodos. Venimos a la iglesia, somos los chachos, qué belleza. Mi hermano se está perdiendo. Mi amiga mundana, en vez de yo ganármela para Cristo, ella me gana para el mundo. Y la Biblia dice que Dios quiere que ninguno ¿qué? Se pierda. Si ustedes supieran lo terrible que es el infierno, es terrible. Y lo más terrible es que allá no hay descanso. Es continuo el dolor y el tormento de los demonios sobre las personas. Por eso Jesús no quiere que ninguno ¿qué? Se pierda. Y usted de hoy en adelante, y yo de hoy en adelante y ustedes de hoy en adelante, tenemos que aprender a echar ¿qué? La red. Vamos a pescar un alma para el Señor. Suponga que no va a pescar muchos, uno, pero pesquemos uno.
Vamos a pescar unas almas. Vamos a salvarlas del infierno. ¿Por qué venimos a la iglesia? Por las almas. ¿Por qué les predicamos a ustedes y a los que nos ven? Por las almas. Para mí lo importante es que el día que partamos de aquí, nos veamos arriba y no abajo. O que ninguno de ustedes se pierda. Lo importante son ¿qué? Las almas. Colóquese de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra, Señor. Tu palabra es linda cuando es tuya, cuando es tu consejo y cuando es tu enseñanza, Señor. Hoy te pedimos perdón por ser cómodos. Hoy te pedimos perdón por nuestros errores. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser sabios y aprender a echar la red, Señor. Señor, tú no quieres que ninguno se pierda y nosotros tampoco, Señor. Los amamos a todos, Señor. Tú nos has enseñado a amar aún a los enemigos, Señor. No odiamos a nadie, Señor. ¿Por qué? Porque dice que el arma más poderosa que tenemos como hijos de Dios es el amor, Señor. No hay otra arma más poderosa que el amor, Señor. Así que te doy gracias en este día, Señor. Enséñanos a pescar. Enséñanos en este año que comienza a echar la red. Danos una estrategia, danos un plan, Señor. Y danos sabiduría para ser inteligentes, santos y sabios, para pescar almas para el reino de los cielos, para formar parte del equipo de los apóstoles que conquistaron el mundo para ti, Señor. Padre, ayúdanos. Solos no podemos. Si tú no nos bendices, es imposible lograrlo, Señor. A todos los que nos ven, quiero decirles hoy que los amamos, que oramos por todos ustedes. Y quiero decirles a todos los que nos ven que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y que Jehová ponga en ti paz. Que toda trampa de Satanás está destruida en el nombre de Jesús. Por causa de la sangre de Cristo. Por causa de la sangre de Cristo. Y todo plan de Satanás se desbarata contra cualquiera de ustedes, contra cualquiera de nosotros. Se desbarata. Todo plan satánico está destruido por causa de la sangre de Cristo. Y por la causa del fuego del Espíritu Santo. Y todos los que no ven, vaya con la bendición del Padre, la bendición del Hijo, y el fuego y el poder del Espíritu Santo. Amén